Buenos días, gracias a todos por estar acá. Nosotros somos Alejandra Torres y Angélica Luna, directoras del tercer torneo de debate uniandino. Nosotros somos la Sociedad de Debate Uniandina, una iniciativa que surgió hace ya casi 3 años, pues por el deseo de querer expandir la cultura del debate en nuestra universidad. Por eso creamos nuestro torneo y en su tercera edición queremos expandirlo y ayudar a que este circuito se fortalezca en Colombia, en los colegios, en las universidades e incluso a nivel internacional. Por eso pues tenemos este debate. Digamos que este debate es muy importante porque lo que nosotros buscamos es plasmar la realidad de nuestro país y, digamos, tener la posibilidad de dar un voto más consciente, dar un voto más informado, y precisamente la importancia que nosotros vemos en el debate es aplicarla a la vida diaria. Digamos, en cuanto al torneo, precisamente hay 2 divisiones, la división de colegios y la división de universidades. En la división de colegios, que yo soy la directora, buscamos principalmente es que todas las personas tengan un acceso a este conocimiento y la capacidad de generar una crítica desde un espacio que es pues completamente académico y que permite, digamos, como conocer las demás opiniones. Bueno, en universidades tenemos 3 formas de participar: como jueces, en másters, para principiantes, que ya más adelante les explicamos cómo va a funcionar, y universitarios. Entonces, pues, eso es todo y empezamos. Entonces llamamos a la primera ministra. Tienes 5 minutos a partir de tu primera palabra. Buenos días a todos, buenas tardes, gobierno, oposición. Estamos aquí debatiendo por qué un votante de centro debería escoger por votar por el candidato del Centro Democrático, Duque. Y nosotros creemos que este es el momento en el que necesitamos a una persona que responda a las necesidades del país, que responda al contexto del país, en un contexto en el que necesariamente tenemos que ser austeros, en donde necesariamente el Estado se ha vuelto demasiado grande para manejarlo, y en este sentido es necesario enfocar nuestra política en reducir gastos y en incentivar a la empresa privada, cosa que, por ejemplo, nuestro oponente básicamente está proponiendo algo completamente opuesto. Tenemos que reconocer hoy en día que desde que bajaron el precio del barril de petróleo, nuestro país se ha venido impactando fuertemente por la reducción de su PIB, por la reducción de sus ingresos. Entonces, en este sentido, nuestra política básicamente es una política de austeridad, pero también de reducción de impuestos a las empresas. Antes de decir todos los argumentos que tenemos, voy a hacer algunas claridades. Queremos enfocar este debate principalmente en la economía, en la implementación de los acuerdos y en la educación. ¿Por qué? Porque consideramos que las campañas políticas tienen muchísimos aristas, y creemos que enfocarnos en estos 3 y que estos sean los 3 criterios de adjudicación por parte de los jueces es la mejor manera de tener una discusión enfocada y sostenida en 3 puntos particulares. Entonces, en primer lugar, respecto a la economía, nosotros proponemos un crecimiento sostenido. ¿Cómo se ha logrado esto? Nuestra última reforma tributaria está asfixiando a la clase media, pero también está asfixiando a las empresas, y esto ha producido un proceso, no solamente desde la reforma tributaria, pero también en nuestro país vivimos un proceso muy grande de desindustrialización, donde las industrias nacionales tienen que cerrar porque es demasiado caro, porque no tienen ayudas económicas por parte del parte del gobierno, porque adicionalmente vemos que el Estado sigue conectado a la narcoeconomía, y estas son cosas que se tienen que eliminar para que Colombia tenga un crecimiento económico estable. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Respecto a la reforma tributaria, vamos a bajar los impuestos de las empresas a un 27-28%, que es básicamente el estándar que está en la OCDE, y adicionalmente subir los salarios de las personas, porque entendemos que el sector laboral es algo que ha estado abandonado grandemente, especialmente desde el gobierno de Santos. Entendemos entonces que tenemos que dar incentivos a las empresas, y esos son los 3 principales palabras de nuestra campaña.
En primer lugar, la legalidad, en segundo lugar, la equidad y en tercer lugar, el emprendimiento. No se engañen creyendo que desde Petro nos van a proponer cosas que mejoren la economía. Nosotros básicamente lo que vamos a hacer es mejorar, que haya más empresas y dar medidas para aumentar el emprendimiento, lo que se conoce como la economía naranja. En términos de la narcoeconomía, necesariamente tenemos que vivir desde el marco de la legalidad. Eso, por ejemplo, indica que tenemos que bajarle al cultivo ilícito y seguir fumigando cultivos. Y acá nos van a decir, no, es que eso es un problema ambiental grande. Lo que les vamos a decir es, la mata, esto lo que vamos a hacer es fomentar que haya otro tipo de cultivos dentro de estos cultivos que actualmente se utilizan de coca, porque hay que bajarle a la narcoeconomía de nuestro país. Es básicamente, somos uno de los principales exportadores de cocaína en el mundo y esto no puede seguir sucediendo. Por último, necesariamente atacar el tema de la dosis personal, que ha servido para que microtraficantes se excusen y sigan pudiendo andar impunemente sin tener que responder por el tráfico. Recibo su punto. ¿No es una contradicción decir que actualmente el Estado está sin recursos, pero a la vez hablar de bajar impuestos? Es decir, dentro de su programa de gobierno, ¿cómo se contempla? Sí, mi compañero le va a explicar cómo vamos a aumentar la base contributiva del Estado desde otras formas, pero lo que más nos importa en este momento es que haya una mejoría en la industria. Respecto a los acuerdos, recuerden que nuestro candidato, como Duque, hacemos parte de la coalición del no, y no vamos a descansar hasta que en el proceso de paz se criminalicen como tal totalmente todos los que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, no puede haber participación política en vez de cárcel o curules por cárcel, porque simplemente eso no es algo que nosotros aprobamos y tenemos que responder al mandato ciudadano del 2 de octubre que no estaba de acuerdo con esto. Por último, les comentamos que creemos que Petro básicamente va a ser un mal gobernante, no va a tener gobernanza suficiente y adicionalmente es incoherente y nos va a llevar hacia políticas de gobierno que van a hacer que haya mucha especulación en la empresa y en la industria y que básicamente haya mucha inseguridad jurídica porque él quiere redistribuir los impuestos para ponerle más impuestos a los ricos. Entonces nosotros creemos que en ese sentido no es la opción que viene para nuestro país, porque aparte va a engrandecer el costo burocrático como lo que queremos reducir, el costo burocrático. Muchas gracias. Muchas gracias a la primera ministra. Llamamos ahora al líder de oposición. Tiene 5 minutos a partir de su primera palabra. ¿Se escucha bien? Sí. Hay que iniciar las intervenciones de parte de la oposición aclarando que este debate es desde el punto de vista de un votante de centro, no simplemente trayendo al debate las diferentes propuestas que trae uno u otro candidato, sino porque un votante de centro debería preferir a uno u otro candidato teniendo en cuenta sus propuestas. En ese sentido, lo primero que voy a hacer es explicar, caracterizar a un votante de centro en nuestro contexto para luego hacer algunas refutaciones a lo que dijo la primera ministra y terminar con la explicación de por qué un votante de centro debería elegir a Gustavo Petro para estas elecciones en segunda vuelta. Primero, tenemos 3 características para el votante de centro en nuestro contexto. 1. Está cansado de lo mismo, ya no quiere que las cosas sigan iguales, que sean las mismas promesas de los políticos y que no haya ningún beneficio, que no haya ningún cambio real. Sabemos que hay una tradición de derecha y por ende, a pesar de que esté cansado y quiera alejarse de la derecha que promete siempre lo mismo y no trae cambios, el votante de centro tampoco está completamente cómodo con irse completamente hacia la izquierda. Segunda característica, buscan diálogo, conciliación y una apertura hacia ambas posturas de los extremos y en ese sentido están completamente a favor de tomar características o de tomar propuestas de un lado y del otro y tratar un punto medio. Y tercero, ya materializando y aterrizándolo a nuestro contexto,
Esto se evidenció en los votos de Fajardo y en los votos de la Calle, que como más adelante diré, son mucho más similares las propuestas de estos candidatos a la de Gustavo Petro que a la de Duque. Vamos ahora sí con unas rápidas refutaciones. Primero nos están hablando de exactamente el problema económico que tiene Colombia por depender del petróleo y el precio internacional del barril que se redujo, que disminuyó. Precisamente Gustavo Petro quiere que esto cambie, que no dependamos solamente de este tipo de commodities, porque nuestra economía va a fluctuar dependiendo de ese precio, a diferencia de si tenemos una economía diversificada en la agricultura y en la industria. Además, nos habla de la desindustrialización como un problema, y precisamente Petro quiere que se empiece a industrializar nuevamente y fortalecer el sector agrícola y el sector industrial. Y por último nos habla de que la salvación es la incentivación de la empresa privada y disminuirle a ellos los impuestos, pero no al resto de la población. Esto es más de lo mismo, repito, promesas que hasta ahora ninguno ha cumplido, porque efectivamente no es sostenible. Vámonos ahora entonces con la idea de por qué en efecto sí estamos conscientes y estamos seguros de que un votante de centro debe elegir a Petro. Y es porque en general sus prioridades y su programa está mucho más alineado con los ideales y con lo que busca un votante de centro según las características que les dije al comienzo de esta intervención, y vamos para ello a revisar sus 4 puntos principales. Primero el de la paz, segundo el del ambiente y los derechos de las minorías, tercero el de la corrupción y cuarto el de la educación. Respecto de la paz, sabemos que estos votantes están sobre todo alineados con De la Calle y con Fajardo, porque efectivamente están apoyando un proceso de paz y la implementación de los acuerdos tal y como fueron aprobados en La Habana, no un cambio estructural, que es lo que propone Duque. En este sentido, en este gran eje de discusión que opone a estos dos candidatos, los votantes de centro tienen mucha más afinidad con la propuesta de Gustavo Petro. Ahora, respecto a los derechos de las minorías y los derechos relativos al medio ambiente y a los animales, también tenemos que del lado de Duque no hay un avance palpable en estos aspectos, sino al contrario un retroceso, porque no quiere reconocer unos derechos, unos avances que a partir de jurisprudencia con la Corte Constitucional se ha logrado, por ejemplo, para la población LGTBI y demás, mientras que Gustavo Petro está a la vanguardia y quiere efectivamente más derechos y más libertades. Su punto antes de continuar. Respecto a lo que ustedes, digamos, la campaña de ustedes económicamente, y por favor respete los puntos en los que yo encuadré el debate, económicamente Petro propone una lógica intervencionista del gobierno que básicamente va a producir un retiro de capitales. Muchas gracias. De las empresas Eso es completamente hipotético. Si bien existe un riesgo, Petro ya dijo que no pretende expropiar como tal, sino una intervención racional del Estado en la cual efectivamente va a mover la economía desde otro punto de vista, no del que ustedes quieren, que no ha funcionado hasta ahora. Continuemos entonces con otros puntos importantes. La corrupción. La corrupción, en este caso, vemos que ha sido, toda la lucha anticorrupción ha sido completamente promovida por candidatos de centro como Fajardo y De la Calle, y en este caso vemos que los escándalos de corrupción son mucho más graves del lado del centro democrático que del lado de la campaña de Gustavo Petro, y en este sentido hay más afinidad por este lado. Y por último, la educación es un eje fundamental en la campaña de Gustavo Petro, cosa que no es en la campaña de Duque, que solamente pretende un ahorro programático para la educación superior. Y ya para terminar, es importantísimo decir que con Petro puede haber cambios, pero cambios con estabilidad. ¿Por qué? Porque sí existen los pesos y contrapesos, cosa que no sucedería con un Congreso como el que hay hoy en día si Duque llegara al poder, porque va a haber vigilancia y veeduría, y porque al fin y al cabo no está atentando contra las instituciones como en una corte única, como por ejemplo quiere hacer Duque. Gracias. Muchas gracias. Llamamos ahora al viceprimer ministro. Tiene 5 minutos a partir de su primera palabra. Ok. Muy buenos días, señores de oposición, y a todos los asistentes. Hay algo paradójico después de los resultados del 11, de la primera vuelta. Hay algo paradójico, y es que no quedó identificado plenamente qué país está en el centro. Algunos dicen que son los votos de Fajardo, pero uno mira que termina siendo muy paradójico ese voto, muy partido. A Fajardo no le votan donde lo conocen, que es en Antioquia,
y le votan donde no lo conocen como ejecutor, que es en Bogotá. Entonces digamos que en ese sentido hay algo por analizar. Y segundo, lo que me mencionaban de la votación de Humberto Lacalle, pues no es una votación que le hace un reconocimiento ni a su labor ni al producto de su labor, sino es una votación de rechazo a su labor, un doble rechazo, el que ya tuvo su trabajo en el plebiscito, que el país le dijo no a los acuerdos, que él haya sido el representante del gobierno, y ahora le vuelve a repetir ese no él como candidato. En el aspecto, para nosotros es muy importante la armonía institucional, por eso Gustavo Petro, vimos los bogotanos cómo fue contraproducente la fractura que hubo entre su administración con la policía del distrito. La queja permanente de la policía era que el alcalde despreciaba la labor de la policía, lo mismo ocurrió con el tema del consejo de la ciudad, y pues ya lo vimos en mayores expresiones cuando se ha burlado de los fallos que han producido sus conductas en las instituciones. La armonía institucional requiere un sistema de pesos y contrapesos. ¿Cómo se garantiza en un gobierno de Duque eso cuando él mismo habla de reformar las Cortes y va a tener un apoyo mayoritario en el Congreso de la República? La reforma a las Cortes no es desde el punto de vista de la acción de la justicia, es desde el punto de vista del costo económico y burocrático para la justicia. No solamente hemos dicho que es un deseo, sino un deseo como resultado de un debate amplio en distintos sectores, pero tampoco es un deseo como capricho, sino un deseo que se toma con base a experiencias exitosas en demás países, donde el 98% de los países en el mundo cuentan con una corte única, y su acción de la justicia sí es totalmente imparcial, es totalmente objetiva, que aportar a la idea que una justicia más grande, con un aparato judicial más grande y más costosa, termina siendo más efectiva, todo lo contrario. Y en el tema económico, el aspecto económico, Colombia hoy, sin duda, el tema del narcotráfico, que hoy responde a una secuencia, como fue pedir la suspensión con la excusa de los acuerdos de paz, pedir la suspensión de los cultivos ilícitos, y sin duda los cultivos ilícitos que no se fumigaron terminaron creciendo, y después de que crecieron, obedeciendo a una secuencia, pidieron el cese bilateral, pues entonces sin la acción del Estado tuvieron mayor libertad para ir, tuvieron la libertad para ir por esos cultivos que ya habían crecido, y los necesitaba tanto Guacho para hoy ser el socio del cartel de Sinaloa. Y en el aspecto económico, para nosotros es muy importante la competencia y sobre todo la dinámica económica. La competencia no viene de la mano de la acción intervencionista del Estado, sino en la promoción del libre mercado. El país con esto tiene unas opciones de servicios que le sirven para la competencia, y sin duda mantiene los capitales que son fundamentales para la generación de empleo. Creemos en la estrategia de bajar impuestos, porque hoy Colombia corresponde a una realidad que de cada 100 pesos, 70 se van en impuestos, lo que ha hecho que se asfixie, casi termine siendo un reto sobrevivir a esta asfixia por parte del Estado a los emprendimientos, lo que se ha traducido en que Colombia sea el país de fenómenos de cerebros fugados, también la asfixia al capital propio de Colombia. Y sin duda lo que queremos con esta propuesta es que tanto el emprendedor que quiera iniciar su proyecto a través de las tarifas diferenciales para los micro, pequeño y medianos emprendedores puedan así tener en el Estado un aliado, en el próximo gobierno tener un Estado aliado, y no que termine profundizando las asfixias que hoy padece. ¿Ya se acabó? 15 segundos. Bueno, sin duda es una propuesta que corresponde a la realidad y que buscando una solución a esa realidad que vive Colombia. Muchas gracias. Listo. Llamamos ahora al vicelíder de oposición. Tiene 5 minutos a partir de su primera palabra.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que es gratificante encontrar jóvenes debatiendo sobre política y sobre el país. Y antes de empezar mi intervención quiero decir que mientras en este momento el candidato Iván Duque está recibiendo el apoyo de Ramiro Suárez, condenado por parapolítica, Petro está recibiendo el apoyo de Antanas Mockus y de Claudia López y de otros líderes políticos que se han caracterizado por su transparencia. Y voy a empezar diciendo por qué un votante de centro no puede votar por Iván Duque. Porque votar por Iván Duque es votar por agroingreso seguro, una política que despojó 1,4 billones de pesos para dársela a grandes propietarios y quitársela a campesinos. No puede votar por un Andrés Felipe Aria, hoy condenado por la Corte Suprema de Justicia y que hoy está fugado del país. No puede votar tampoco por Luis Carlos Restrepo, muy conocido y también condenado por la justicia por el caso de las falsas desmovilizaciones. No puede votar tampoco por los hijos asesinados de las madres de Soacha. No puede votar tampoco por los nexos que hoy presenta con Melo Cortés, familiar de Chico Zúñiga, también condenado por parapolítica. No puede votar por el apoyo de Ramiro Suárez, quien hoy desde la cárcel de La Picota le da un apoyo. No puede votar por Géneco, también condenado por el tema de la parapolítica. No puede votar tampoco por las más de 55 clientelas que hoy lo apoyan y los 23 condenados por parapolítica que lo apoyan. Y ahora les voy a explicar. Sí, el país tampoco puede votar por alguien que asesoró a Chávez. Entonces, si podemos dejar los ataques personales y hablar de las propuestas, sería muy bueno. Lo que pasa es que hoy lo que está en discusión no es solo la elección de un presidente, sino la elección de un proyecto de país. Y ese proyecto de país hace muy diferente una asesoría a un candidato a que tú me lo estés comparando con homicidios. Si para ti es lo mismo asesorar X o Y persona con homicidios, creo que hay una gran diferencia de país y eso es lo que le estamos pidiendo al votante de centro. Pero ¿por qué sí debe votar el votante de centro que, como lo dijeron en la intervención anterior, en su mayoría está condensado en la campaña de Fajardo y en los votantes de Humberto de la Calle? Lo digo abiertamente, mi primera vuelta fue por Humberto de la Calle. Voté por Humberto de la Calle y jamás votaría por un gobierno de Iván Duque, jamás votaría por un gobierno que represente las ideas que allí se consignan. Pero ¿por qué sí votar por Petro? Porque es que votar por Petro es votar por una alianza en donde tenemos personas que se han caracterizado por su transparencia, como Antanas Mockus, como Claudia López, como Navarro Wolf, que fueron de las mejores gobernaciones que hubo en el país en su momento. Votar por una víctima del conflicto como Igre Betancourt, que hoy saluda la paz, que hoy saluda un gobierno nuevo, un gobierno transformativo. Colombia debe saber también que la Federación Nacional de Víctimas de las FARC no apoya a Gustavo Petro, sino a Iván Duque. Colombia debe votar a quien respaldan las FARC. Colombia debe votar por un gobierno que garantice la paz. Le voy a dar una diferencia sustancial entre lo que era la paz de Uribe y lo que es la paz actual. El gobierno de Uribe en el 2002 dejó 22.000 víctimas ese año a causa del conflicto, donde en cifras del Centro de Memoria Histórica el 85% eran civiles que nada tenían que ver. Para el 2017 encontramos que tan solo hubo 70 víctimas. Hay que llegar a cero. Pero mientras el candidato del uribismo nos dejó 22.000 víctimas por año, hoy La Paz nos deja solo 70. Pero voy a decir por qué sí y voy a hablar con cifras del DANE, porque seguramente les van a refutar. En el gobierno y en la alcaldía de Gustavo Petro se salvaron 500.000 de personas de la pobreza. Salieron 500.000 de personas de la pobreza. Pero además de eso, la inversión en educación fue la inversión más alta en toda la historia del país, 8.4 billones. Ese 8.4 billones le garantizó acceso a educación a personas que no lo han tenido en un país donde de cada 100 bachilleres que se gradúan, solo 25 logran graduarse. Pero además de eso, logró llevar a 870.000 estudiantes y a 30.000 maestros internet, logró salvar más de 70 hectáreas de humedales, logró justamente salvar en alimentación a 230.000 niños del país. Lo que yo quiero decir es que, y por último, ¿y por qué no se puede votar? ¿Por qué el Blanco debe votar hoy por Petro y no por Duque? Es que la inestabilidad jurídica de la que hablan la tienen es ellos. Quieren unificar las cortes para nombrar ellos los magistrados, quieren unificar las cortes para nombrar ellos el fiscal. Eso sumado a que tienen hoy una mayoría en el Congreso, producto de haberse adherido a la clientela del Partido Liberal, del Cambio Radical, del Partido Conservador, a toda la clientela y toda la corrupción del país. Entonces lo que quieren, a través de su reforma a la justicia, es socavar las ramas del poder y la división del poder. Por eso hoy hay que darle
un mensaje al país, darle un mensaje a la oportunidad y votar por la ética, por la paz, por la educación y por la democracia. Y votar por eso es votar justamente por Petro. Muchas gracias. Terminamos el debate en las cámaras altas y empieza el debate en las cámaras bajas. Llamamos ahora al extensionista o miembro del gobierno. Tiene 5 minutos a partir de su primera palabra. Bueno, buenos días. Yo, como extensionista de gobierno, quiero plantear el debate desde otra perspectiva. Desde la perspectiva importante, desde la perspectiva de la democracia. Y es votar por propuestas. Vamos a hablar de propuestas, no vamos a hablar de moralismos, no vamos a hablar de votemos por la ética, la paz, la educación, la democracia. Pero bueno, voy a centrar mi debate en propuestas. Pero antes de eso voy a pasar unas refutaciones que son muy importantes. Y es que ustedes dicen, sí, el candidato del uribismo está apoyado por gente que ha sido condenada por X y X y X delito, y ustedes están apoyados por gente que no va a ser condenada por ningún delito, y que si va a ser condenada no va a entrar a la cárcel. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, si vamos a hablar de gente condenada, resulta que ustedes no solamente están apoyados por bandidos mucho peores y mucho más asesinos que toda la gente que se roba la plata, que es completamente reprochable, pero ustedes están siendo apoyados por gente que bajo un acuerdo de paz va a estar sobre total impunidad y adicionalmente no va a recibir ninguna sanción. Sobre ese punto. Entonces, si el punto va a ser meramente desde lo punto de vista de lo moralmente condenable de los delitos. Pero adicionalmente ustedes hablan de algo muy importante, y es el riesgo institucional, y lo repitieron básicamente en toda la casa. Entonces yo quiero decir por qué el riesgo institucional de Gustavo Petro es mucho peor que el que representaría Iván Duque. Y es que en primer lugar, el uribismo ha demostrado una cosa, y es que ha sido respetuoso de las instituciones. Ustedes critican una propuesta de unificación de las Cortes, pero miren, la semana pasada Iván Duque fue y se reunió con el presidente de la Corte Constitucional para precisamente consensuar una reforma a la justicia. Eso no necesariamente es romper la división de poderes, eso es precisamente buscar un acuerdo respetando la separación de poderes y respetando las propias jurisdicciones y la propia el control que tienen, digamos, los otros medios. Tanto es así que el propio Uribe no tuvo una tercera reelección. ¿Por qué? Porque fue respetuoso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Mientras que ustedes, de manera muy contradictoria, están apoyados por un candidato que fue no solamente destituido legalmente, sino que adicionalmente, a punta de plaza pública, a punta de salirse por vías de hecho de la institucionalidad colombiana, se mantuvo en la alcaldía de Bogotá. Ustedes me van a decir, no, pero es que ahí hay una diferencia jurisprudencial y la Procuraduría no puede inhabilitar, no sé qué. El punto es que el tipo lo inhabilitaron y no se quiso largar de la alcaldía. Entonces, si hablamos de respeto a la institucionalidad, estamos ante un tipo que no respeta la institucionalidad, tanto que no la respeta que expidió un POP de Bogotá a punta de decreto que después le fue suspendido por el Consejo de Estado. Entonces, si el punto va a ser a punta de institucionalidad, ustedes están precisamente con el candidato que menos apoya la institucionalidad. Su punto. Volviendo al votante de centro, el cambio... Precisamente eso me sirve, muchas gracias. El votante de centro, ¿quién es? El votante de derecha es un tipo que no le importa con quién negocias y sí le importa con quién te acuestas. Y el votante de izquierda es un tipo que le importa con quién negocias, pero no importa con quién te acuestas. El votante de centro, ¿quién es? Un tipo que admite una intervención en ambos aspectos. ¿Y por qué un tipo que admite ambos aspectos de intervención debería votar por Iván Duque? En primer lugar, porque acá hay un debate entre libertad e igualdad. Y es, Gustavo Petro propone un modelo económico y un modelo de intervención que pretende garantizar igualdad a punta de intervención estatal, mientras que Iván Duque pretende garantizar la libertad de las personas para que cada uno pueda hacer su proyecto de vida. El problema ¿cuál es? Que cuando usted pretende garantizar la libertad a punta de pistola, termina obteniendo ni libertad ni igualdad. Prueba de eso es Cuba, prueba de eso es Venezuela, prueba de eso es la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Es un modelo económico fracasado. Y lo que ustedes, además, hablemos de otra cosa, el otro punto. Acá es un debate de estatismo versus libertad. Ustedes dicen, no, es que nosotros vamos a proponer que se aumente la industria, que se aumente la agricultura. ¿Cómo se va a proponer? Fácil, con proteccionismo, con intervención estatal, y como lo reconoce el mismo Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Gustavo Petro, asesor económico de la campaña de Gustavo Petro, el tipo dice, no, el Estado no va a intervenir directamente en la economía, sino lo que va a hacer es que la va a regular toda. Ah, bueno, entonces, ¿eso cómo se llama? Eso se llama autoritarismo y eso se llama una disminución de la libertad. El problema es que cuando usted disminuye la libertad, lo único que termina haciendo es que
termina disminuyendo la inversión, disminuyendo el progreso, disminuyendo el crecimiento, y eso solo redunda en pobreza y en miseria. Si quieren comprobar esa receta económica, eso ya se prueba desde 1946 en la Argentina. Es un país que hace más de 70 años no aumenta su PIB per cápita. ¿Por qué? Por tener un intervencionismo excesivo. Entonces, desde el punto de vista de un votante de centro, si lo que quiere es garantizar sus libertades civiles, si quiere cierto nivel de intervencionismo económico, Iván Duque no solamente le está proponiendo ambas cosas, sino que adicionalmente está proponiendo un manejo técnico, un manejo limitado, un manejo austero y un manejo racional y realista del Estado. No hay que olvidar que venimos de un gobierno que nos puso el nivel de endeudamiento en casi 40 puntos del PBI, que en un país de ingreso medio es casi su límite de endeudamiento. Entonces, no estamos en una situación para derrochar a punta de carros voladores, no estamos a punta de inversión ilimitada para todos, ni estamos a punta para poder garantizar un mundo completamente socialista y de mayor intervencionismo del Estado. Esa es la discusión que tiene hoy Colombia, y por eso el votante de centro debería votar por Iván Duque, porque le garantiza tanto la libertad como la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Llamamos ahora a la miembro extensionista de la oposición. Tienes 5 minutos a partir de tu minuto. ¿A partir de qué? De tu primera palabra. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera hacer el debate en el marco del respeto y de la interlocución con la oposición. Bueno, lo primero es que el centro defiende 4 pilares importantísimos. El primero son la defensa de las instituciones. Gustavo Petro es un ex constituyente y también es un hijo de un proceso de paz exitosísimo. También es defensor de los derechos humanos, es decir, de las minorías, de las mujeres, de la salud, de un sistema de salud digno y de las pensiones. De la lucha contra la corrupción, esa corrupción que en este momento se juntó para apoyar al candidato del uribismo, y por supuesto defensor absoluto de las nuevas ciudadanías que se enmarcan en el derecho al ambiente sano, en los derechos de los animales no humanos, en la inclusión y la no discriminación a las minorías, por ejemplo, no invisibilizando una comunidad tan grande como es la LGBTI. Lo primero, en el tema ambiental, que creo que acá es el punto de inflexión del debate, es que debemos superar el extractivismo, y esto no se hace con carritos voladores y demás. Los invito a leer el programa de gobierno. El extractivismo y la lucha por la transición energética, que es absolutamente necesaria en el marco de Colombia como buffer de cambio climático, es necesario prohibir el fracking por decreto presidencial, no permitir la minería en los páramos y defender las consultas populares. Eso es pilar del centro. Eso se enmarca también en un concepto que se llama la economía productiva, y la economía productiva se hace precisamente ensanchando todos esos tipos de emprendimientos. Recordemos que los campesinos también son emprendedores y a ellos va la economía productiva, en el marco de la agricultura, de la agroindustria, del turismo y de otros emprendimientos. Lo segundo es ordenar el territorio alrededor del agua y poner como eje central del desarrollo la biodiversidad. Eso no es excluyente en ninguna manera con el desarrollo, que por supuesto en el marco de la Colombia humana no es depredador, como el que propone Iván Duque y como el que propone Uribe, que fue el que dio más licencias ambientales en la historia de Colombia para minería. Lo tercero es la gestión integral del riesgo, con un concepto maravilloso que es la justicia climática, que es vanguardia a nivel internacional. Por eso nos apoya Piketty, por eso nos apoya Peter Singer, por eso nos apoyan grandes pensadores, que no es una falacia de autoridad, es simplemente que compartimos precisamente esos pensamientos comunes. Y lo cuarto es defender los ecosistemas estratégicos. Sobre su punto, o sea, usted me está garantizando que va a pasar del extractivismo metiendo a Ecopetrol a invertir en paneles solares, como lo dice la página de Gustavo Petro, y adicionalmente me está diciendo que es muy honorable que lo apoye un tipo que se llama Piketty. Ecopetrol va a transicionar a un paradigma de energía renovable. Eso no se dice en el programa de gobierno, y por ejemplo la propuesta de los paneles solares es el pilar fundamental hacia la transición energética, que se hace en zonas no interconectadas como prioridad. Lo segundo es el tema de género. Primero, no tolerancia a las violencias, no tolerancia a la exclusión de esas poblaciones invisibilizadas históricamente. Entonces eso es por ejemplo lo que endosa en este momento Angélica Lozano, Antanas Mocus y demás personas que se están adhiriendo a la Colombia humana. Educación y cultura, para quitar definitivamente la cultura machista y patriarcal que tiene la sociedad colombiana, en la que se cimenta por ejemplo la guerra, la exclusión y toda la brecha social que queremos precisamente acabar en el marco de la Colombia humana. También una política tributaria justa, que también dignifique a la mujer como poseedora de la tierra, y por supuesto
reivindicar el campo colombiano, que es en este momento el que tiene que llevar la vanguardia en la economía productiva de Colombia, porque tenemos precisamente vocación agrícola. En este momento hay 15 millones de hectáreas que son potencialmente productivas, solo se está produciendo en menos de 5, y por supuesto uno de los factores también que apoya mucho el centro es la protección ambiental. En este momento una urgencia nacional es la lucha contra la deforestación, y precisamente eso lo hizo Sergio Fajardo. Y la lucha contra la deforestación pasa, por supuesto, también por luchar de frente contra la ganadería, contra el latifundio improductivo, y poner a producir precisamente al que tiene vocación de hacerlo, que es el campesinado colombiano. Bueno, otro de los pilares del centro también es la defensa de una salud digna, en donde se dignifique ese sistema de salud, pero sobre todo se pondere por sobre todas las cosas en la prevención, que las personas sean más sanas a través de la prevención, y eso lo demostró la Bogotá Humana con los programas 40x40 en educación o con los programas de territorios saludables. Y por supuesto, una cosa que también nos convoca a las nuevas ciudadanías es precisamente la defensa de los derechos de los animales. Esos que quieren atropellar el Centro Democrático con propuestas retardatarias como los de María del Rosario Guerra, que quieren perpetuar y hacer patrimonio cultural a las peleas de toros y a las cabalgatas. Precisamente todos esos pilares son los que defiende la Colombia humana. Por eso estamos llamando un acuerdo sobre lo fundamental, en donde caben todos y todas, incluyendo las personas opositoras, porque esto es democracia multicolor, no más izquierdas y derechas. Somos las nuevas ciudadanías, y en la diversidad está precisamente la mayor riqueza de Colombia. Gracias. Para concluir el debate, en la Cámara de Gobierno llamamos a el latino o sumario de gobierno. Tiene 5 minutos a partir de su primera palabra. Un saludo para todos. Oposición nos plantea generalizaciones, reducciones de las propuestas, falsos dilemas. Nos plantea una generalización peligrosa, y que es su definición del votante de centro. Y es su definición del votante de centro, y lo definen lo más cercano a ellos posible, en vez de ser objetivos y decir que no todo votante de centro necesariamente votó por el sí o apoya los acuerdos de paz. No todo votante de centro es necesariamente el voto de Fajardo y el voto de la calle. Les recuerdo que hay otros que votaron por Vargas Lleras, independientemente de si se declaran de derecha o no. No podemos generalizar que el voto de Vargas Lleras también es de derecha. También hay votantes de centro que se opusieron al acuerdo. Y no todo el votante de Fajardo está de acuerdo con todas sus propuestas, y no todo el votante de Fajardo está de acuerdo con el acuerdo de paz o con no continuar con la implementación con modificaciones. Nos plantean una reducción absurda en el tema educativo, y es que la única propuesta de Iván Duque es el ahorro programado. Cuando no solo es el ahorro programado, ustedes lo saben, propuso gratuidad para estratos 1 y 2. Ustedes lo saben, propuso reducir las tasas de interés en los créditos del ICETEX. Propone también apostarle a la calidad docente y a la verdadera financiación de la educación superior sin populismo. Y voy a manejar este tema en los 3 puntos de choque que se identificaron en este debate: la economía, la gobernabilidad y el asunto de la paz. Sobre la economía, nos plantean que su propuesta asegura mejores resultados, hablan de diversificar, que bueno, nosotros también, y parten de otro falso dilema, que es hablar de que Duque le va a apostar a la dependencia del petróleo, cuando desde que comenzó su campaña y desde que escribió el libro Indignación, que pueden encontrar en la mesa, está hablando de que somos adictos al petróleo y que eso debe cambiar. Y quien propone la economía naranja y el emprendimiento, y quien propone apostarle al agro colombiano, no le apuesta a un solo sector económico, le apuesta a todos. Ustedes los estigmatizan, como acaba de hacer la extensionista de oposición, hablando de que aquí no se puede hacer ganadería. Les digo una cosa: el tema económico, intervención contra libertad. Nosotros aseguramos el mínimo de intervención para el máximo de libertad. Ustedes, estigmatizando sectores como el sector ganadero, o como el palmero, o como el que produce azúcar, están señalando con dedo acusador sectores económicos, y eso no solo es regular la economía, eso es intervenir en ella e incluso afectar libertades económicas. Es una intervención que está regulada por los pesos y contrapesos y busca beneficiar a los más pobres y a los más desamparados versus
una economía extractivista que quiere enriquecer a los que ya son ricos, olvidándose de minorías y demás. Gracias. Le aclaro una cosa y es, para empezar, y gracias por el tema de los pesos y contrapesos porque es el siguiente punto, el tema de la gobernabilidad. Y le aclaro una cosa, ya le dije, Iván Duque no le apuesta a la economía extractiva, le apuesta a todos los sectores económicos, porque a Iván Duque no le importa si son ganaderos o si son mineros, con tal de que respeten el medio ambiente y las comunidades. A ustedes parece importarles es que se haga lo que el gobierno quiere que se haga. Sobre gobernabilidad de pesos y contrapesos. Es importante aclarar que a pesar de que se tiene el Congreso, todavía se tienen las Cortes. Y toda reforma constitucional, aún la reforma de unificar las Cortes que se propuso como tema de debate y que no es la única alternativa de reforma a la justicia que propone Iván Duque, tiene control constitucional, que no se va a ver afectado por la reforma de unificación de las Cortes, porque se unifica la estructura, no las competencias. Punto de información. No se estigmatiza la ganadería, lo que pasa es que la Colombia Humana defiende la protección ambiental en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Gracias. Naciones Unidas. Eso no se estigmatiza. Gracias, lo entiendo perfectamente. Como el acuerdo de paz, bueno, cierro con gobernabilidad, continúo con paz. Gobernabilidad, ya les dije, sigue habiendo control y tener mayorías en el Congreso no asegura ni que los decretos pasen por el control constitucional que hace el Consejo de Estado, ni que las leyes de iniciativa del gobierno no tengan control constitucional. Y les digo una cosa, ustedes en este momento, hoy, tienen mayoría en la Corte, que es mucho más progresista que el futuro gobierno de este país. Entonces no se preocupen por el peso y contrapeso. Sobre el acuerdo de paz, plantean un falso dilema, y es que toda modificación del acuerdo va a llevar a reanudar la guerra. Les recuerdo que la Corte Constitucional, a la parte del Estado de Derecho, moduló el blindaje jurídico para asegurar que fueran posibles las modificaciones al acuerdo. A ustedes no les gusta, porque parece que quisieran estar supeditados al acuerdo y no al Estado de Derecho y a la legalidad. Cierro. Libertad económica. Ustedes aseguran el máximo de intervención y el mínimo de libertad. Nosotros, el mínimo de intervención y el máximo de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir el debate en la Casa de Oposición en general, llamamos al sumario o látigo de oposición. Tienen 5 minutos a partir de su primer. En Colombia no hay desplazados, hay migrantes internos. En Colombia no hay homosexuales, hay personas no heterosexuales. Esa es la clase de país que defienden los aliados del Centro Democrático. Y yo lo que le quiero decir a las personas de centro es que en este momento estamos frente a un claro dilema. ¿Y cuál es ese dilema? Que independiente de que ustedes voten en blanco o no vayan a votar, o voten, no sé, como quieran, va a haber un presidente, que puede ser Petro o puede ser Duque. Y en este momento yo les voy a decir por qué es mejor elegir a Petro que elegir a Duque. Entonces, ¿qué se ha presentado en este debate y por qué el votante de centro debería decantarse por la opción de Petro? Y en primer lugar, es que hubo un punto fundamental en este debate y es el tema de los apoyos. Hombre, para mí no es el mejor punto, pero es un tema que se debe tocar porque fue tratado en este debate, y es que veamos quiénes apoyan las campañas. La campaña de Duque está apoyada por personas corruptas, por personas que en su gran mayoría tienen acusaciones o tienen familiares que han estado inmersos en temas de contratación ineficiente frente al Estado. Hablamos de personas como Andrés Felipe Arias con el escándalo de Agroingreso Seguro, hablamos de Luis Carlos Restrepo con el tema de las falsas desmovilizaciones, y aquí el ejemplo que nos trajeron es que Petro apoyó a Chávez. Pero ojo, si comparamos la cantidad de gente que apoya a Duque frente a la cantidad de apoyos malignos de Petro, claramente los peores apoyos son los de la campaña de Duque. Hasta lo apoya Popeye, eso es una grosería. Ahora, hablamos también de las víctimas. El gobierno Uribe fue el gobierno en 30 años que más víctimas dejó en el país. Luego, darle la posibilidad de gobernar a una persona que claramente quiere seguir con las políticas de Uribe es perpetuar un conflicto armado que precisamente estamos tratando de superar. ¿Petro qué garantiza? Garantiza en primer lugar que precisamente esos desmovilizados tengan la seguridad de poder estar en la vida civil. Garantiza que, por ejemplo, otras guerrillas tengan la confianza de, por ejemplo, decir queremos hacer un proceso de paz porque confiamos en ese gobierno. ¿Qué pasaría en un gobierno Duque? Que no habría confianza para la desmovilización y por lo tanto se acentuaría el conflicto armado en Colombia. Siéntense. Nos dicen, es que
en el tema de libertad e igualdad nos gana Duque. Ojo, ¿cómo va a ganar una persona que está rodeada de personas que consideran, por ejemplo, que el homosexual no es homosexual, sino es una persona no heterosexual? ¿Cómo nos van a hablar del tema de libertad cuando, por ejemplo, desde el gobierno Uribe claramente se atacaban las libertades de la oposición, chuzando a magistrados, chuzando a miembros de la oposición? Y uno no puede decir lo mismo de un gobierno Petro. Ustedes podrán decir que es un mal administrador, pero no podrán decir que está rodeado de personas que chuzaban a otras para interceptar sus comunicaciones. No pueden decir que está rodeado de asesinos, porque, ojo, incluso el mismo Petro, y usted no me puede hablar usted me podría venir a hablar del tema de las FARC, pero ¿sabe qué pasa con las FARC? Que Petro no ha buscado el apoyo de las FARC. Pero ¿sabe Duque a quién se ha buscado? Ha buscado el apoyo de los corruptos de siempre. Es decir, las FARC voluntariamente habrán decidido apoyar a Petro. Pero ¿qué pasa con Duque? Que Duque mismo ha buscado el apoyo de personas que históricamente han perpetuado la corrupción en Colombia, y aquí ya se mencionaron los ejemplos. Nos dicen, y esta es una contradicción, nos hablan del gobierno austero, nos dicen, es que en Colombia se necesita un gobierno que reduzca el gasto fiscal, pero a la vez nos dicen, no, pero es que hay que reducirle los impuestos a los empresarios, y nunca nos proponen una alternativa para llenar ese vacío fiscal que existe actualmente en Colombia. Al menos Petro no le huye al debate. Petro sí dice, sí, hay que mantener una base gravable. ¿Y cuál es esa base gravable en Colombia? Pues tiene que ser la de las personas que pueden pagar impuestos. Ustedes nos dicen, es que hay que reducirle los impuestos a los empresarios, y lo que Petro propone precisamente es decirle a ese empresario, hey, usted que puede pagar un poquito más, ayúdenos con este país. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer ese vacío fiscal que actualmente existe en la nación. Tomo su punto. Es que usted está haciendo un mal falso dilema, y es que dice toda reducción de impuestos ergo debería tener alguna compensación. Si usted reduce impuestos y reduce gastos, ergo no tiene déficit. Mire, no, ¿sabe cuál es el problema en este debate? Que a mí me prometieron acá que ustedes me iban a hablar de ese tema de los impuestos, que me iban a decir cómo se iba a llenar el vacío fiscal en Colombia, y nunca hablaron de eso. ¿Sabe aquí de qué sí hablamos? Hablamos precisamente del tema de que en Colombia sí se necesita reducir ese hueco fiscal, pero se necesita reducir con propuestas que no sean populistas. Y es que ese es el otro punto. ¿Quién es más populista? ¿El que nos dice, es que reduzcamos los impuestos, aumentemos los salarios, o el que claramente nos trae la realidad y nos dice, hey, en Colombia hay un problema muy grave, y ese problema se soluciona aumentándole los impuestos a los empresarios, que son las personas que los pueden pagar, y haciendo que esa brecha social que hay en Colombia disminuya? En el tema de la armonía institucional, oiga, qué horrible que uno de los candidatos esté proponiendo una modificación a las Cortes. ¿Y sabe eso por qué es feo? Porque aquí estamos hablando de un momento de coyuntura, y esto hay que traerlo a colación, política total, en la que, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez está siendo investigado. Hay un peligro latente de que las Cortes sean utilizadas para garantizar un ejercicio de impunidad histórica en contra de aquellos que han utilizado su poder para cometer los vejámenes más grandes en este país. ¿Qué hay que hacer? Hay que fortalecer la institucionalidad, pero no desde la modificación de una de las ramas del poder como puede ser la justicia. Entonces, porque hemos demostrado que el populista aquí es Duque y no Petro. Hemos demostrado que el modelo económico más fuerte es el de Petro y no el de Duque. Y hemos demostrado que se garantiza más la libertad desde un gobierno de Petro a un gobierno de Duque, es que ganamos este debate y que consideramos que el votante de centro debería apoyar a Petro. Gracias. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Nos regalan un momento para delegar entre nosotros. ¿Está ahí primero, segundo? Nos damos la mano, ¿no? Sí, salúdense. El resultado de 17. Por lo menos no colapsé mi discurso. ¿Seguros? Agradecemos a todos la participación en este debate y los invitamos a ser parte del torneo de debate unandino que se va a llevar a cabo del 3 al 6 de octubre en la Universidad de los Andes. Bueno, invitamos a los presentes y quienes nos vayan a ver a inscribirse, ya sea en la categoría de colegios o en la de universitarios, o en la que vamos a poder recibir personas pues que ya llevan más de 6 meses en debate, que es la categoría del Open, y para personas que nunca hayan debatido o pues que estén interesadas en el tema. Entonces, muchísimas gracias, y pueden encontrar más información en nuestra página de Facebook, Sociedad de Debate Unandina o Torneo de Debate Unandino. Muchísimas gracias. Lo siento. Pueden, o sea...